por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestra en Gobierno Latinoamericano y Política por la Universidad de Essex. Actualmente dirige la Oficina para México de Freedom House. Fue embajador especial para Derechos Humanos, Democracia y subsecretaria de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores en México entre el 2001 y el año 2003, y durante 10 años presidió la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Además, fue la primera representante de la sección México de Amnistía Internacional y es autora de varios libros y artículos académicos. Ella, a su vez, hará una breve introducción a este tema y, por supuesto, a los demás ponentes. Tiene la palabra maestra Acosta. Muchas gracias, senador, y muchas gracias a todos ustedes. Quiero comenzar pues agradeciendo al Senado de la República y en particular a los senadores Manuel Camacho y Roberto Gil Suart por la invitación a participar en estas audiencias públicas en las que se abordan pues temas torales para la gobernabilidad democrática de nuestro país. Y quiero agradecer también a nuestros distinguidos ponentes por su disposición a participar en esta audiencia y sobre todo por compartir sus puntos de vista sobre los diferentes ángulos de esta importante materia con nosotros. Quisiera yo presentarles a ustedes a la doctora Susana Pedrosa, que es doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, España, diplomada en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid y licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, quien actualmente es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y profesora de la Facultad de Derecho de la misma institución. Fue titular de la Secretaría Técnica del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos entre 2001 y 2004 y segunda visitadora general de dicha comisión. Cuenta con un sinnúmero de publicaciones sobre el poder legislativo y derecho constitucional y derechos humanos. Ella va a ser nuestra primera expositora y si me permite la doctora, quisiera simplemente dar unos brevísimos antecedentes de algunos de los temas que nos convocan el día de hoy y ya darle la palabra. Yo quisiera primero decir que, bueno, en el año 2011 se logró, después de muchos años, una reforma constitucional en derechos humanos que incorporó a estos como eje fundamental de nuestra Constitución, a la vez que estableció la plena incorporación de la normatividad internacional de la que nuestro país es parte en nuestro ordenamiento jurídico interno. Este es el tema del que va a hablar la doctora Pedrosa. Sin embargo, pese al enorme avance que esto ha significado, aún está pendiente la modificación de la legislación interna en la materia, especialmente la promulgación de leyes generales reglamentarias de todos los derechos humanos constitucionalmente reconocidos y que garanticen su protección con el mismo estándar para todos los habitantes frente a los gobiernos federal y locales. Todo ello cuidando que se ajusten a los estándares más favorables para la protección de la persona, tal y como lo recomendó el diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México, elaborado conjuntamente por la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Gobierno de México, el Sistema de Protección de Derechos Humanos y las organizaciones de la sociedad civil en el año 2003. Entre otras importantes recomendaciones de este diagnóstico, algunas de las cuales ya han sido cumplidas, figura especialmente la de desarrollar los mecanismos subsidiarios de intervención de los poderes federales en las entidades federativas ante violaciones graves o sistemáticas de los derechos humanos atribuibles a las autoridades locales, temas que también se tocarán en esta mesa, y que ante la grave situación actual de los derechos humanos, así como la indefensión de las numerosas víctimas
que esta situación ha generado, se hace cada día más urgente considerar y ampliar de esta manera la protección jurídica de estas. También ante las perturbaciones graves de la seguridad pública que hemos vivido en nuestro país en los últimos años, ha sido menester cada vez con mayor frecuencia y con frecuencia alarmante el que se haga mano o se eche mano de las Fuerzas Armadas para asegurar la paz pública. De ahí que sea absolutamente necesario que discutamos cómo reglamentar esta utilización de las Fuerzas Armadas y cómo particularmente reglamentar el artículo 29 constitucional en la materia, de acuerdo con la normatividad internacional de los derechos humanos, otro tema que se tocará el día de hoy. Entonces, después de esto, cedo la palabra a la doctora Susana Pedrosa, que iniciará esta presentación. Muchísimas gracias. Perdón, porque sí, a presentar. Gracias. Buenas tardes a todos, señoras y señores. Senador Zoé Robledo, del Grupo Parlamentario del PRD, buenas tardes. Agradezco la presentación de la maestra Acosta y también agradezco la invitación del senador Roberto Gil Schwartz y del senador Manuel Camacho para participar en esta actividad titulada Intervención subsidiaria y temporal de la Federación para asegurar el respeto a los derechos humanos, libertades públicas y la gobernabilidad. Y en efecto, pues es el punto 4 de la agenda conjunta del PRD y del PAN en esta iniciativa política en materia electoral y de régimen político. Y pues la invitación es para exponer el tema, la intervención subsidiaria y temporal de la Federación en el marco de la reforma constitucional en derechos humanos que efectivamente se aprobó en 2011. En principio abordaré el contenido de la Constitución y el proceso de lo que llamamos transición a la democracia, transición jurídica o reforma política, que es lo que viene pasando desde hace muchos años en este país. En segundo término, en el marco de este proceso de transición, me referiré al diseño normativo del Estado federal, a su principio de subsidiariedad, a la reforma en materia de derechos humanos de 2011, y qué bueno que la maestra Maricler Acosta tocó un tema, y las leyes generales. Este va a ser un punto fundamental de mi intervención. Y finalmente voy a abordar algunos apuntes sobre la intervención subsidiaria y temporal de la Federación por determinación del Senado frente a situaciones de emergencia, debilidad institucional o la incapacidad material de las entidades federativas para ejercer ciertas funciones que tienen encomendadas, y finalmente mis conclusiones y propuestas. La Constitución en cualquier país se ubica como un criterio esencial de validez de las normas. Toda Constitución pues va a configurar la forma de Estado. El nuestro, pues en nuestro caso es el Estado federal. Y también esa Constitución o las Constituciones establecen la creación y competencias de los órganos del Estado. También toda Constitución va a señalar principios relacionados con el sistema normativo, por ejemplo, el principio de legalidad, que sí está en la Constitución, el principio de seguridad jurídica, que también está en la Constitución, la jerarquía normativa, que también hubo modificaciones, pero está en nuestra Constitución, el principio de igualdad también está, pero en las otras constituciones y no en la nuestra se contempla también el principio de subsidiariedad, situación que no está como un principio fundamental o constitucional en nuestro país, entre otros. Respecto de las constituciones en el mundo, entre los años 70 y 80, esto es casi hace 43 años y 33 años, se inició la llamada transición a la democracia, o transición jurídica o reforma política. Han pasado muchos años desde el inicio de esa transición, centrándonos o centrándose las diversas generaciones en la atención en fijar reglas para elegir a los titulares de los órganos del poder, en el rediseño, reingeniería de las instituciones, los cambios también en la forma de Estado, que digamos que son no se ha hecho mucho en esa materia,
y en la ampliación del catálogo de derechos humanos. En este contexto de la transición con sus varias etapas, a nivel mundial surgieron nuevas constituciones o innumerables reformas, como es el caso de nuestra Constitución, que hasta hoy cuenta con 880 reformas si consideramos párrafos, artículos, incisos. ¿Cuál es el diseño normativo de nuestro Estado federal y el principio de subsidiariedad, o dónde lo encontramos? Porque estoy afirmando que no está en la Constitución, pero lo tenemos que encontrar en algún lado. Respecto del Estado federal, resulta importante señalar que cuando se trata del rediseño institucional, en la agenda de toda transición siempre prevalece el principio de subsidiariedad. Entonces a algunos les podría parecer esta mesa como de qué vamos a hablar, pero es un tema fundamental y qué bueno que trae este tema, pues la agenda política del PRD y del PAN. Y entonces en una transición prevalece en su agenda también el principio de subsidiariedad. La subsidiariedad, por un lado, es la asignación de tareas a una instancia inferior, siempre que ésta pueda realizarlas. Esto es que la Federación deje que las entidades federativas realicen una función si lo pueden realizar. Por otro lado, sobresale que la intervención del Estado en la esfera de los derechos humanos solo se justifica cuando se puedan alcanzar o no se puedan alcanzar los objetivos y fines en una entidad federativa. Esto significa que el principio de subsidiariedad siempre va a estar presente o va a intervenir la Federación cuando las entidades federativas no puedan garantizar los derechos humanos. Esto es un límite a la acción estatal. Se trata en suma de un ejercicio preferente de las competencias de las autoridades. En este sentido, la Federación ha de intervenir para auxiliar a las entidades federativas o Estados miembros cuando estos no sean capaces de alcanzar por sí mismos sus fines. La subsidiariedad puede ser empleada para la distribución de competencias, para descentralizar o devolver aquellas competencias que tenga la Federación, pasárselas a las entidades federativas, o bien para ampliar la competencia federal, dependiendo de cuál sea la situación. Si las circunstancias llevan a determinar que los Estados miembros no tienen capacidad para ejercer ciertas competencias, entonces corresponderá a la Federación asumirla. Si por el contrario los Estados miembros sí cuentan con la capacidad para ejercer dicha competencia, se entiende que la Federación se debe de abstener de intervenir y dejar que los Estados asuman la competencia respectiva. Esto, por ejemplo, sí lo podemos ver en tema de Procuraduría General de la República y Procuradurías Generales de Justicia de los Estados. O sea, se está haciendo más patente la forma en que está actuando la PGR con relación a las procuradurías y viendo que éstas puedan desarrollar sus funciones, y si no pueden, pues entonces realizan la facultad de atracción. Cuando estamos ante competencias exclusivas determinadas en la Constitución, no hay posibilidad para que la competencia sea ejercida por otro nivel de gobierno. Esto es cuando se dice, el Senado tiene facultades exclusivas para tal, no lo puede hacer nadie más que el Senado. La decisión queda sujeta, si a alguien se le ocurre hacer una facultad que le corresponde a un poder federal o a un poder local, entonces el órgano encargado del control de la constitucionalidad es el que interviene. A ese respecto, aunque en México no está previsto expresamente el principio de subsidiariedad en la Constitución, ni ha sido construido por la jurisprudencia, ni tampoco existen las competencias concurrentes ni las competencias compartidas que fijen un límite para que la Federación expida leyes marco que establecen bases generales en un sector material sin que aquella pueda ir más allá de los aspectos generales. Una de las vías, y ha sido una mala vía, mientras no queda expresamente en la Constitución, pero se ha encontrado la forma de hacerlo, una de las vías en donde podemos ubicar este principio de subsidiariedad es precisamente en las leyes generales, que las leyes generales son distintas a las leyes federales, que de hecho me adelanto porque sí voy a escribir un artículo de las leyes generales, porque hablamos de las leyes federales que se refieren a la competencia de los poderes de la Federación.
pero las leyes generales son como algo, pues, hablan de todo y se refieren a toda la República o se aplican en toda la República, como lo veremos más adelante. En este sentido, y respecto del Senado, respecto de sus facultades para intervenir, el artículo 76, fracciones quinta y sexta de la Constitución, se refieren a la facultad exclusiva del Senado para declarar la desaparición de todos los poderes en un Estado y resolver las cuestiones políticas cuando se haya interrumpido el orden constitucional por un conflicto armado, que en la época actual pues sí vemos, y en algunos estados de la República como Guerrero y Michoacán, pues que hay ciertos problemas de gobernabilidad, y en este caso el Senado es el que tiene exclusivamente la facultad para desaparecer los poderes. Hay una ley, que es la ley reglamentaria del artículo 76 de la Constitución, que fue expedida el 8 de febrero de 2007. Sin embargo, a pesar de que esta ley tiene tan solo 25 artículos, señala cómo debe de ser asumido el conocimiento de las cuestiones políticas por parte del Senado. Si la comparamos, y que ya la leí, pues es realmente una ley que ha quedado atrás en muy pocos años, porque su contenido es de 2007 y la reforma en materia de derechos humanos es 2011. Entonces, en principio habría que tocar la ley reglamentaria del artículo 76 para adecuarla a la reforma constitucional de 2011. ¿Cuál es la importancia de la reforma de 10 de junio de 2011, las leyes generales y la intervención subsidiaria y temporal? Bueno, con esta reforma de 2011, como ustedes saben, cambia la denominación y ahora hablamos de derechos humanos y sus garantías. En el artículo primero se hace un reconocimiento expreso a que todos los poderes, esto es poderes ejecutivo, legislativo, judicial, todos los poderes de los estados a nivel estatal, municipal y todas las instituciones deben prevenir, investigar, sancionar y reparar las presuntas violaciones a derechos humanos. Un aspecto importante y que también sobresale con esta reforma es la modificación, como ya señalaba la maestra Costa, del artículo 29 de la Constitución sobre la restricción de suspensión de los derechos fundamentales y garantías. Ahora, en los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública en todo el territorio, en alguna parte, pues se pueden suspender las garantías, pero aquí ya se marca muchos límites con esta reforma al Ejecutivo, y en donde interviene la Suprema Corte de Justicia y también intervienen las cámaras, y hay derechos que no se pueden limitar, como son la integridad personal, el tema de las votaciones, creencias religiosas, el principio de legalidad, retroactividad. Hay provisiones que son de acuerdo a los distintos tratados internacionales en materia de derechos humanos, que nuestra Constitución ya recoge esas limitaciones. Sin embargo, respecto de este artículo 29, y que yo siempre recomiendo que cuando se lea una reforma, pues hay que ver los artículos transitorios, porque son las letras chiquitas como de un contrato, y entonces ahí nos encontramos que esta reforma en el artículo cuarto del artículo cuarto transitorio de la reforma de 2011 estableció que el Congreso de la Unión expedirá la ley reglamentaria del artículo 29 constitucional en materia de suspensión del ejercicio de los derechos y las garantías en un plazo máximo de 1 año, contado a partir del inicio de la vigencia de este decreto. Hoy es 24 de junio de 2013 y no se ha expedido esa ley, y pues prácticamente seguimos esperando, y pues fue una disposición que el propio Congreso se comprometió a elaborar esa ley. Y otras leyes, porque son como 4 leyes que faltan, una muy importante que es la reparación del daño, que no viene a propósito de esto, pero faltan como 4 leyes, y también una ley de réplica y una ley sobre tema de expulsión de extranjeros, y no se han elaborado. En México, continuando con este tema, aunque no está establecida expresamente en la Constitución la intervención subsidiaria y temporal de la Federación para asegurar el respeto a los derechos humanos, en mi opinión, ese principio de subsidiariedad están en las leyes generales. Estas leyes generales han creado sistemas nacionales. Encontramos el Sistema Nacional de Seguridad Pública,
con la creación también de la Ley General de Víctimas, pues también habrá un Sistema Nacional de Víctimas, pero el problema cuando se crean leyes generales y estos sistemas nacionales radica en que en muchos de los casos en la operación de coordinación, y yo lo pongo entre comillas, en lugar de establecer subsidiariedad ponen que va a ser coordinación, pero la coordinación ha caído en que la obligación de atender el problema es de todos, y a la vez cuando se dice que la obligación es de todos, es de nadie, y entonces tenemos problemas en la violación a derechos humanos. Por ejemplo, en temas de seguridad pública, hay operativos y a la hora que se tratan de determinar responsabilidades de quién fue, si la Policía Estatal o la Policía Federal, pues resulta que no hay planes operativos y nadie sabe, ni ellos saben quién es el que daba las órdenes. Y entonces, pues este tipo de coordinación, entre comillas, pues se convierte en que es una responsabilidad de nadie, cuando si tuviésemos establecido el principio de subsidiariedad desde la Constitución en el artículo 73, pues ahí veríamos que en los casos en que intervenga la Federación, el responsable serán las autoridades federales, o establecer en qué casos o bajo qué términos es responsable cada quien. A ese respecto, existen 36 leyes generales vigentes, las cuales lleva cada una por título ley general y no ley federal. Estas son de aplicación en toda la República, a diferencia de las leyes federales que solo tienen aplicación en el ámbito federal. La creación de una ley general, que muchas veces, siempre que sale una ley general, lo primero que dicen es que es inconstitucional, pero no es así. Hay leyes generales que están expresamente como facultades del Congreso en el artículo 73, relativo a sus facultades, pero también existe una fracción, que es la fracción 30 de dicho artículo, donde de ahí han derivado leyes como la Ley General de Víctimas del 9 de enero de 2013, la Ley General de Cultura Física y Deporte de 7 de junio de 2013, la Ley General de Cambio Climático del 6 de junio de 2012, y pues de ahí están derivando estas leyes, y cada vez que sale una ley se tiene que argumentar de dónde viene la ley general, y digamos que las leyes generales pues ya llevamos 36 en este país, y la idea fundamental o la importancia que tiene una ley general es que por los temas se está tratando de leyes que garantizan derechos humanos. Está, por ejemplo, la ley para la igualdad entre mujeres y hombres, la ley general para una vida libre de violencia. Entonces son leyes que están garantizando o desarrollando derechos humanos y que pues prácticamente están derivando de esa fracción 30 del 73, pero hace falta pues establecer esas facultades expresas, así como el principio de subsidiariedad. Como conclusiones y propuestas, tenemos que bajo el modelo actual es necesaria una reforma a la Constitución para incluir el principio de subsidiariedad, y entonces lo tendríamos arraigado como el principio de igualdad, el de principio de legalidad, y entonces se determinaría quién puede más en determinados casos, si la Federación o las entidades federativas, que esté establecido expresamente ese principio, que también se establezca el contenido y principios básicos de las leyes generales, porque ya tenemos leyes generales que están desarrollando, y que aquí está también mi compañero Santiago Nieto, en donde el doctor Héctor Fix había propuesto leyes leyes fundamentales que desarrollen los propios derechos fundamentales, pero en la práctica ya se están dando y son leyes generales que son tan importantes, pero que no hay digamos un debido procedimiento, y que además me preocupa en lo personal, porque una cosa es legislar a nivel federal, que es para el Ejecutivo, para el Poder Legislativo, para instancias federales, pero una ley general está legislando para la Federación, para los estados, para los municipios, para el sector público y el sector privado. Entonces son leyes muy extensas y en donde se pierde el objetivo de quiénes son los responsables en distintas materias. Entonces es necesario establecer
el contenido y principios básicos de las leyes generales que desarrollan derechos humanos, para que estén claras las responsabilidades, por ejemplo, de determinada materia en cualquier sistema nacional existente. También la modificación de la ley reglamentaria del artículo 76 de la Constitución y crear esa ley reglamentaria que estamos en espera, relativa al artículo 29 de la Constitución, para que en ella se establezca que el Senado, establezca ahí medidas y directrices para que los órganos federales asuman temporalmente la responsabilidad en supuestos claramente establecidos en la ley y en el marco estricto de un régimen de control y de evaluación. Gracias. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Gracias. Doctora Pedrosa, le paso la palabra ahora a la maestra Alejandra Nuño. Ella va a hablar de la suspensión de garantías a la luz del derecho internacional de los derechos humanos. La maestra Nuño es licenciada en Derecho por el ITESO de Guadalajara y maestra en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad de Essex, Inglaterra. Actualmente es la directora ejecutiva de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Tiene una amplia experiencia en el litigio estratégico y la defensa de derechos humanos y es experta en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Tiene la palabra. Muchas gracias a la doctora, a la maestra Mariclera Costa y también a los integrantes del Senado por tenernos aquí. A mí me parece que esta discusión es muy oportuna precisamente a la luz de lo que ya han mencionado las dos personas que me antecedieron. Tenemos una gran oportunidad de reglamentar bien ese paquete de reforma constitucional en materia de derechos humanos que tocó varios de los artículos constitucionales y uno de ellos, por supuesto, y por mucho, fue el artículo 29 constitucional. Me parece que estas discusiones también trascienden las discusiones de complementariedad, de subsidiariedad, de coordinación, trascienden lo que establece el artículo 29 y se relacionan con otras discusiones que ya hemos tenido desde hace mucho tiempo y que no terminan de cuajar, como por ejemplo esa ley de cooperación con los órganos internacionales de protección. Un buen ejemplo de la coordinación y de la subsidiariedad, aparte del buen ejemplo que estableció la doctora Pedrosa en relación con seguridad pública, tiene que ver, por ejemplo, con el cumplimiento de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana. Si ustedes las leen, ahí en la mayoría de las sentencias, que son, no apantallan a los japoneses, digamos, son 6 sentencias condenatorias, pero ahí realmente las medidas de reparación que ordena la Corte Interamericana son tan integrales que involucran, por supuesto, a entidades federativas. En Guerrero, podría ser al Ministerio Público, al Poder Judicial, a otras entidades de Guerrero, al igual que al Congreso Federal en relación con la Ley de Amparo, con el fuero militar, a la Suprema Corte de Justicia o al Poder Judicial Federal en general, para poder cumplir adecuadamente con las sentencias emitidas por la Corte. Entonces, el tema de la complementariedad y de la subsidiariedad me parece que hay que verlo mucho más afuera, por supuesto, del 29 constitucional y ver cómo podemos ir realmente coordinando a las diferentes entidades y a los diferentes niveles de gobierno para poder cumplir adecuadamente con lo que establece, ya no nada más una sentencia condenatoria de la Corte, sino el artículo 1 constitucional. Y lo que bien decía la doctora Pedrosa, esas obligaciones de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. O sea, estos temas se discutieron por décadas en Naciones Unidas, entonces ver cómo desde una agenda propositiva, creativa que pueda tener y establecer el Senado, se puede realmente avanzar en estos grandes e importantes temas. Por el tiempo que tengo asignado, por supuesto, me voy a centrar específicamente en lo que tiene que ver con el derecho internacional de los derechos humanos y me parece que rescatar algunos de los principios y de los criterios que, a mi parecer, deberían de plasmarse necesariamente en cualquier reglamentación a lo que establece el artículo 29 de la Constitución mexicana. Voy a partir, en principio, de dos
de dos tratados internacionales de derechos humanos, que son los que establecen y prevén las reglas de la suspensión de garantías en materia de derechos humanos, que es el artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y es el artículo 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José. Estos dos tratados establecen, por supuesto, tienen tres párrafos que ya retomó el artículo, que bastante bien lo retomó el artículo 29 constitucional. Primero hablan de situaciones excepcionales, luego hablan de proporcionalidad y de derechos inderogables, y finalmente hablan de una obligación de informar a los Estados partes en los tratados, ya sea de Naciones Unidas o de la OEA, a través de las respectivas secretarías generales. Ahora bien, ¿qué han dicho estos órganos, particularmente más allá de la letra de los tratados, del 4 del pacto y del 27 de la convención? ¿Qué han dicho los órganos que han interpretado estos tratados para que eso pueda ir cuajando en las discusiones? Lo primero, desde hace 30 años, la Corte Interamericana, un poco más, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en uso de su facultad consultiva, no contenciosa, estableció que la suspensión de garantías constituye, por supuesto, una situación excepcional, según la cual resulta lícito para el gobierno aplicar determinadas medidas restrictivas a los derechos y libertades que en condiciones normales están prohibidas o sometidas a requisitos más rigurosos. Eso no significa, dice la Corte Interamericana, que la suspensión de garantías comporte la suspensión temporal del Estado de Derecho o que autorice a los gobernantes a apartar su conducta de la legalidad a la que en todo momento deben ceñirse. La Corte ha señalado que las garantías, en ese sentido, las garantías establecidas en el artículo 27, tienen que servir para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho. Ello implica, sin duda alguna, la obligación de reconocer y respetar los derechos y libertades de cualquier persona, pero también la de proteger y asegurar su ejercicio a través de las respectivas garantías. Vale decir, de los medios idóneos para que los derechos y libertades sean efectivos en toda circunstancia. El Comité de Derechos Humanos, al igual que es el que interpreta, el órgano encargado de supervisar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al igual que otros procedimientos especiales de Naciones Unidas, han hecho énfasis en varios temas que, digamos, uno de los cuales voy a leer. La excepcionalidad y la proporcionalidad. No todo disturbio, dice el comité, o catástrofe constituye una situación excepcional que ponga en peligro la vida de la nación, como se exige en el párrafo primero del artículo 4. Dice el comité, en virtud del pacto, aún en un conflicto armado, las disposiciones en que la situación constituye un peligro para la vida de la nación, aún en un conflicto armado, las disposiciones que suspendan la aplicación del pacto se permitirán solo en la medida en que la situación constituya un peligro para la vida de la nación. Cuando los Estados partes consideren la posibilidad de invocar el artículo 4 en situaciones distintas de un conflicto armado, como puede ser el caso de México en algunos países, en algunas regiones, deberán ponderar cuidadosamente el motivo por el cual esa medida es necesaria y legítima en las circunstancias del caso. En varias ocasiones, dice, el comité ha expresado su preocupación en relación con algunos Estados partes que parecen haber suspendido la vigencia de los derechos protegidos por el pacto o cuyo derecho interno parece permitir esa suspensión en situaciones no contempladas en el artículo 4. Aparte de la excepcionalidad y la proporcionalidad, hay un elemento de necesidad. El comité ha establecido que los Estados partes deben justificar escrupulosamente no solo su decisión de proclamar el estado de excepción, sino también las medidas concretas que adopten sobre la base de esa declaración. Un elemento adicional tiene que ver con la temporalidad y eso específicamente no se establece como tal en el artículo 29 constitucional. El relator, hubo una relatoría especial sobre estados de excepción y recomendó que la duración del estado de excepción no excediera más de 3 meses, dice el relator, a fin de garantizar así que no se extienda más allá de lo que las circunstancias lo justifiquen. Un cuarto aspecto o principio es que la medida debe ser compatible con otras obligaciones internacionales contraídas ya sea en virtud de un tratado o del derecho internacional general. Ejemplo de esto puede ser, por ejemplo, las derivadas del derecho internacional humanitario o del derecho penal internacional.
Un quinto elemento es que se tiene que respetar, por supuesto, el principio pro persona o de la norma más favorable, que ya está afortunadamente consagrado en el artículo 1 constitucional, y se establece, entre otras cosas, ha establecido el comité que no podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los derechos fundamentales reconocidos en otros instrumentos, so pretexto de que el pacto no los reconoce o los reconoce en menor grado. La evaluación, por supuesto, de los derechos humanos. Armónica y constante. Un sexto tema tiene que ver con que las garantías relacionadas con la suspensión se basen en los principios de legalidad y del Estado de Derecho inherentes al pacto internacional en su conjunto. Otro tema tiene que ver con que no se puede invocar la suspensión de garantías como justificación de actos que violan el derecho humanitario o normas imperativas del derecho internacional, por ejemplo, la toma de rehenes, la imposición de castigos colectivos, la privación arbitraria de la libertad o la inobservancia de los principios fundamentales del juicio imparcial, en particular la presunción de inocencia. El comité ha desarrollado una serie de derechos y de principios que se tienen que respetar en cualquier momento, pero por el tiempo me voy a centrar específicamente en un tema que me parece de especial relevancia y que tiene que ver con el derecho a la tutela judicial efectiva y con las discusiones que pueda este Senado establecer en relación no nada más con la obligación y con la responsabilidad del Congreso Federal y del Senado en particular, sino particularmente del Poder Judicial. El derecho a la tutela judicial efectiva en estas circunstancias excepcionalísimas ha sido abordado en varias ocasiones y, en primer lugar, la Corte Interamericana ha señalado que no pueden derogarse garantías indispensables, entendidas estas como aquellos procedimientos judiciales que ordinariamente son idóneos para garantizar la plenitud del ejercicio de los derechos y libertades, las cuales serán distintas según los derechos afectados. Tales garantías son aquellas a las que la Convención Americana sobre Derechos Humanos se refiere expresamente en los artículos 7.6, que es el derecho a recurrir la privación de libertad, y 25, garantías judiciales o amparo, consideradas dentro del marco y según los principios del artículo 8 de la Convención, relacionado con las garantías procesales, y también las inherentes a la preservación del Estado de Derecho, aún bajo la legalidad excepcional que resulta de la suspensión de garantías. Esas garantías judiciales, dice la Corte, indispensables deben subsistir para verificar la necesidad, razonabilidad y proporcionalidad de las medidas específicas adoptadas en ejercicio de estas facultades excepcionales. Aparte de lo que ya ha mencionado la Corte Interamericana y con respecto a la Administración de Justicia, el relator especial sobre la independencia de los magistrados y abogados ha señalado que es imperativo que la legislación relativa a los estados de excepción impida, en todos los casos, restar validez de las disposiciones de la Constitución o la ley fundamental y a la legislación relativa al nombramiento, al mandato o a los privilegios e inmunidades de los miembros de la Judicatura y a su independencia e imparcialidad. En segundo, restringir la jurisdicción de los tribunales. Podría ser para varias situaciones: para examinar la compatibilidad de la declaración de estado de excepción con las leyes, la Constitución, las obligaciones que impone el derecho internacional, y para determinar que dicha declaración es ilegal o inconstitucional en caso de que haya incompatibilidad. Dos, para examinar la compatibilidad de cualquier medida adoptada por una autoridad pública con la declaración de estado de excepción. Tres, para iniciar actuaciones judiciales destinadas a hacer respetar o proteger cualquier derecho reconocido por la Constitución o la ley fundamental y el derecho nacional e internacional cuya efectividad no sea afectada por la declaración de estado de excepción. Y cuarto y último, para entender asuntos de carácter penal, incluidos los delitos relacionados con el estado de excepción. Para concluir, me parece, y para que podamos conversar, que por los derechos, por todos los derechos y garantías que están en juego, la suspensión de garantías es una de las facultades inherentes al poder público que más candados debe tener y más excepcionalidades conlleva. La reforma constitucional realizada en el 2011, presentada en conjunto con las demás disposiciones que posibilitaron esta llamada reforma constitucional en materia de derechos humanos, fue un importante esfuerzo por incluir los estándares internacionales en nuestra Carta Magna. Por tanto, y como algunas de las propuestas, cualquier reglamentación de ese derecho debería respetar e implementar el espíritu del artículo 29 constitucional y los tratados de derechos humanos,
consultar a las entidades federativas, así como a los poderes, tanto locales como federales, específicamente sobre este tema. Y la reglamentación debe dar una priorización a la tutela judicial efectiva, rescatando, entre otros, la sencillez y eficacia de figuras fundamentales como la del amparo. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Quiero darle la palabra ahora al maestro Jaime Rochín, quien va a hablar de la atracción federal de delitos contra periodistas, un estudio de caso. El maestro Rochín es licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana y cuenta con una maestría en Dirección por el IPADE. Ha sido docente en varias universidades del país, trabajó en la Secretaría de Gobernación, en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y actualmente es director del Centro Jurídico para los Derechos Humanos y consejero de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es autor de diversas publicaciones en materia de derechos humanos, derecho a la no discriminación, participación política de las mujeres y educación con perspectiva de derechos humanos. Tiene la palabra. Muchas gracias, María Claire. Muchas gracias a las personas que me precedieron en la palabra. Señoras, señores senadores, es un honor participar en estas mesas ciudadanas. Nos tocó participar en la primera, junto con María Claire Acosta, en la primera audiencia que se hizo con motivo precisamente de este tema que voy a tocar hoy, la atracción federal de los delitos contra periodistas. Y hoy estamos nuevamente en este ejercicio democrático que muy bien esta legislatura ha iniciado. Pues enhorabuena por estas iniciativas. Y lo que me toca a mí es hablar de un caso muy concreto que puede resultar útil para ilustrar los temas que aquí se han tratado en relación con la intervención de la Federación en temas que aparentemente o originalmente son competencia de las autoridades locales. Y en relación específicamente con los derechos humanos. Lo primero que habría que decir es que en México históricamente se ha utilizado el sistema federal como un argumento para evitar el cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos, específicamente de las obligaciones internacionales en la materia. Así normalmente se argumentaba o se ha argumentado que al intervenir el gobierno federal en una situación de un estado, de una entidad federativa concreta, pues estaría violando la autonomía de esa entidad, ¿no? Y estaría incurriendo pues en una violación al pacto federal. Es una situación que tiene años manejándose de esa manera y que, por ejemplo, para efectos de las recomendaciones y de las sentencias, primero las recomendaciones de la Comisión, las sentencias de la Corte, ha sido muy complejo que se puedan instrumentar estas pues, sentencias o estas recomendaciones en su caso. Sin embargo, en realidad nunca ha sido así, es decir, es solo una argumentación. Es decir, el Estado como tal, aunque sea una federación, independientemente del sistema que se haya formado, el Estado tiene una obligación de responder en materia de derechos humanos. El artículo 27, fracción 11 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal señala como facultad de la Secretaría de Gobernación, y es un ejemplo, señala la fracción 11 que le corresponde vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales por parte de las autoridades del país, coordinar en vinculación con las organizaciones de la sociedad civil trabajos y tarea de promoción y derechos humanos y dar seguimiento a la atención de las recomendaciones. Pero me quedo con la primera parte, vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales por parte de las autoridades del país. Esta facultad siempre la ha tenido, no deriva de la reciente reforma de derechos humanos, de la reforma constitucional, sino que es una facultad que ha estado ahí. Antes se hablaba de garantías individuales en vez de derechos humanos, pero el contenido era el mismo. Es decir, las autoridades federales siempre han tenido la capacidad en materia de derechos humanos de intervenir para el respeto de los derechos humanos contenidos en la Constitución.
Les voy a comentar un caso que me tocó vivir en primera persona, y perdón que lo cuente así, pero creo que ilustra. Cuando trabajaba yo en la Secretaría de Gobernación, nos tocó estar en la Unidad de Derechos Humanos, y resultaba que la Comisión Interamericana pedía medidas de protección para determinadas personas defensoras de derechos humanos, periodistas, etcétera, ¿no? Y entonces, desde Gobernación pedíamos a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de Seguridad Pública Federal en aquel tiempo que pues pusieran esas medidas, que se hicieran esas medidas de protección o de seguridad. Y normalmente, si no había denuncia en la Procuraduría General de la República, la Procuraduría decía: yo no tengo facultad para intervenir porque no hay una denuncia. Y la Secretaría de Seguridad Pública decía: yo no puedo entrar a esa entidad federativa porque no me lo ha pedido el Estado y en mis facultades no está. Y entonces, pues, y nosotros en Gobernación decíamos: pues esto hay que cumplirlo, indudablemente, ¿no? Este tipo de situaciones se generaban pues por un desconocimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos. En esa ocasión lo que nosotros terminamos haciendo fue que, repasando la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, encontramos que hay un artículo, que me parece que es el 24, que establece que cuando hay dudas sobre la competencia entre dos instancias del gobierno federal, la Secretaría de Gobernación decide quién es el que debe actuar. Y en ese caso, pues nosotros, por ejemplo, le pedimos a la Secretaría de Seguridad Pública que estableciera esas medidas, pero no querían, ¿no? Se siguieron resistiendo. A la luz de la reforma constitucional de 2011, este tipo de afirmaciones ni siquiera tiene ya sentido decirlas, ¿no? Porque efectivamente el artículo primero establece que es obligación de todas las autoridades del país, de cualquier nivel, etcétera, no solo respetar los derechos humanos, sino protegerlos, promoverlos, impulsarlos, garantizarlos, etcétera, ¿no? Entonces cambia absolutamente la dinámica, y obviamente basado en el principio pro persona ya no se podría poner esa excusa. Y voy a hacer un pequeño paréntesis simplemente para comentarles a la señora, ¿verdad?, y a los señores senadores, que es muy importante que se mantenga vigente la reforma constitucional de junio de 2011 tal como se estableció, que es muy importante que no haya una regresión en esa importante reforma que cambia absolutamente el sistema. Es un paréntesis simplemente para insistir en la necesidad de conservarla. Bien, pues, sin embargo, lo que sí resulta necesario ahora es instrumentar los mecanismos eficaces para facilitar el cumplimiento de estas obligaciones en materia de derechos humanos. Voy a hablar brevemente del caso que nos tocó impulsar, que tiene que ver con la protección a periodistas. Precisamente el Senado tuvo una función muy importante en este asunto, pero el tema es el siguiente. Como saben ustedes perfectamente, los delitos contra periodistas han aumentado en los últimos 12 años de una manera impresionante, cada vez con más gravedad, y sobre todo ha habido una enorme impunidad. Hasta ahora a nivel federal ha habido una sola sentencia por un tema cibernético de los 6 años que lleva funcionando la Fiscalía para la Libertad de expresión. Sin embargo, pues no se encontraba la solución, es decir, el tema es un tema local. Los delitos que se cometen contra periodistas, o sea, normalmente son delitos del fuero local, y hay pues homicidio, amenazas, etcétera, que pertenecen al fuero local, y por eso pues la Fiscalía no tenía facultades para entrar en esas temáticas. Se pensaron muchas soluciones. Una de ellas fue federalizar el delito, hacerlo de carácter federal, pero pues eso tiene muchos inconvenientes. De alguna manera, ¿qué es lo que se federaliza, no? Porque pues esos delitos en sí mismos son delitos de carácter local. Se encontró pues una solución que puede servir de modelo, de ejemplo para otros casos, y en este caso se habla de una facultad de las autoridades federales para traer los delitos
del fuero local, que son del fuero local, cuando haya razones suficientes para hacer esa atracción. Un grupo de organizaciones de la sociedad civil, junto con académicos, etcétera, elaboramos una propuesta para establecer el modo concreto en que se podría lograr esta facultad de atracción, que ya se estableció desde hace un año. Precisamente mañana se cumple un año de su publicación. Mañana se cumple un año de la publicación de esta reforma, y entonces nosotros, pues las organizaciones, nos decidimos a ayudar al Senado de la República y a la Cámara de Diputados a elaborar la legislación secundaria, porque se habían dado 6 meses para aprobar la reforma secundaria y que hiciera vigente esta reforma. Así pues, hicimos una serie de propuestas que fueron presentadas al Senado de la República y que fueron muy bien recibidas. Finalmente, para acortar los tiempos, tomamos en consideración precisamente esta discusión que ya venía en la propia exposición de motivos de la reforma constitucional. Dice la exposición de motivos de la reforma constitucional del artículo 73, fracción 21: se debe dar una respuesta efectiva y contundente al reclamo social relativo a evitar y sancionar los atentados contra la libertad de expresión. No solo las agresiones al gremio periodístico representan un ataque directo a la vigencia del Estado de Derecho, sino también la inacción de las autoridades competentes, lo cual se traduce en impunidad. El constituyente permanente justificó la actuación de las autoridades federales respecto de los delitos normalmente considerados del fuero común ante la presencia de delitos conexos, y que con la presente reforma se ampliará en materia de atentados contra la libertad de expresión y otros supuestos. Eso es lo que dice la exposición de motivos. Y señala respecto de la competencia entre federación y entidades: la propuesta de otorgar a las autoridades federales tal facultad de atracción pretende que la federación se constituya en un soporte para la resolución de asuntos que por su naturaleza, de conformidad con los propios límites establecidos, trasciendan el ámbito de las entidades federativas. Es importante insistir en que la propuesta de otorgar a las autoridades federales tal facultad de atracción no tiene el objetivo de invadir a las entidades federativas en el conocimiento de asuntos que son de su competencia, sino que pretende que la federación se constituya en un soporte. Aquí está la subsidiariedad de la que hablaba la doctora Pedrosa, sino que se constituya en un soporte para la resolución de asuntos que por su naturaleza, de conformidad con los propios límites establecidos, trasciendan el ámbito de las entidades federativas. Es por ello que la intención de la presente reforma, dice la exposición de motivos, es incorporar expresamente en nuestro derecho figuras sustantivas y adjetivas que regulen la coordinación entre los 3 niveles de gobierno para efecto de que sus autoridades actúen debidamente para proteger a los habitantes del país cuando concurran atentados contra la libertad de expresión. Lo mismo, las relatorías y recomendaciones internacionales plantean exactamente la misma situación. Recomendaban rápidamente fortalecer a la Fiscalía Especial para la atención de delitos cometidos contra la libertad de expresión, dotándole de autonomía y presupuesto propio y adoptando las reformas necesarias para permitir el ejercicio de la jurisdicción federal sobre delitos contra la libertad de expresión. Dice alguna de las recomendaciones internacionales: los escasos resultados logrados por dicha Fiscalía Especial son atribuibles en parte a la falta de voluntad de los fiscales anteriores de atraer los casos, pero también a la falta de autonomía de recursos y a la deficiente definición de su competencia. La prevalencia en 14 estados de delitos de prensa y delitos contra el honor y la subsistencia a nivel federal de la Ley sobre Delitos de Imprenta del 17 implican un obstáculo inadmisible. Y por eso, dicen las recomendaciones, resulta urgente resolver la ambigüedad que existe con respecto a la competencia sobre crímenes contra la libertad de expresión, para permitir así el ejercicio de la jurisdicción federal sobre los delitos contra la libertad de expresión cuando las circunstancias así lo requieran. Bien, pues finalmente se aprobó hace 2 meses las reformas a una serie por parte del Senado y luego por la Cámara de Diputados, por unanimidad, por cierto, una serie de reformas a la legislación secundaria, es un paquete de reformas a la legislación secundaria que hacen válida esta atracción, que regulan objetivamente esta atracción, y a partir del 3 de mayo, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, ya la Procuraduría General de la República cuenta
con todas las facultades para poder realizar esa atracción, que resulta efectivamente un caso o un ejemplo, un modelo de atracción subsidiaria, ¿no? Es decir, la responsabilidad sigue estando en las entidades federativas, una responsabilidad permanente de las entidades federativas, pero por algunas circunstancias que explícitamente se establecen en el Código Federal de Procedimientos Penales, podemos decir algunos, por lo menos algunas de estas circunstancias. Dice, esta facultad se ejercerá, dice la reforma, en los casos de delitos en los que se presume intención dolosa y cuando se presente alguna de las siguientes circunstancias. Primera, cuando existan indicios de que en el hecho constitutivo de delito hubiera participado algún servidor público, estatal o municipal. Es un caso claro de donde tiene que entrar la Federación. Segundo, cuando en la denuncia o querella de la víctima o el ofendido hubiere señalado como presunto responsable algún servidor público de los órdenes estatal o municipal. Tercero, cuando se trata de delitos graves así calificados por la ley. Cuarto, cuando la vida o integridad física de la víctima u ofendido se encuentra en riesgo real. Esta fue una adición que hizo el Senado de la República, ustedes la hicieron y es muy válida. Quinto, cuando lo solicite la autoridad competente, cuando el propio Estado o la propia autoridad de la entidad federativa lo solicite. 6. Cuando los hechos constitutivos de delito impacten de manera trascendente el ejercicio del derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta. 7. Cuando en la entidad federativa en la que se hubiera realizado el hecho constitutivo de delito. Esta fracción es muy interesante, también fue fruto de las reflexiones de aquí del propio Senado de la República. Dice, cuando en la entidad federativa en la que se hubiera realizado el hecho constitutivo del delito o se hubieran manifestado sus resultados, existan circunstancias objetivas y generalizadas de riesgo para el ejercicio del derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta, ¿no? En ese caso, cuando en la entidad ya no hay condiciones para poder investigar, pues entra la Federación, porque ya hay circunstancias objetivas y generalizadas. 8, cuando el hecho constitutivo del delito trasciende el ámbito de una o más entidades federativas. 11, y tiene que ver con el tema que comentó la doctora Nuño, Alejandra Nuño, cuando por sentencia o resolución de un órgano previsto en cualquier tratado internacional del que el Estado mexicano sea parte, se hubiera determinado la responsabilidad internacional del Estado mexicano por defecto u omisión en la investigación, persecución o enjuiciamiento de delitos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión e imprenta, ¿no? Entonces ya no tenemos, por lo menos aquí en este caso concreto, excusa para decir, pues en la Federación, las entidades, etcétera, ¿no? Si hay una resolución de un órgano internacional sobre el caso de un delito contra periodistas, las autoridades federales pueden entrar inmediatamente a investigar el caso. Pues me pedía la maestra Mariclera Costa que hablara un poco de este ejemplo porque puede servir, puede ilustrar tanto el proceso que se hizo por parte de las organizaciones de la sociedad civil con el Senado de la República principalmente y después también con Cámara de Diputados, como el contenido en el que se ve reflejado este ejemplo de aplicación subsidiaria de la autoridad federal frente a la imposibilidad de las entidades federativas para atender un asunto donde hay una violación de derechos humanos. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias y tiene la palabra nuestro último ponente de la tarde de hoy, el doctor Fernando Coronado, que va a hablar del nuevo régimen de suspensión y restricción de garantías en un Estado de Derecho. El doctor Coronado se licenció en Derecho por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y tiene estudios de maestría y doctorado con especialidad en Derecho Penal por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es el consultor general jurídico y de lo contencioso de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y además ha desempeñado distintos cargos en la Universidad Nacional Autónoma de México, el INACIPE y la UAM, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Jalisco.
También ha trabajado en la Cámara de Diputados y en la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Tienes la palabra, Fernando. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias por la oportunidad de poder expresar algunos criterios que sirvan o que sean útiles para el debate que corresponde pues a el Honorable Senado de la República en su función y facultad de legislar en las materias que le corresponden y que en este caso están dirigidas, están enderezadas a realizar los principios y los valores de la Constitución en materia de derechos humanos. La primera reflexión que quisiera hacer es que la reforma al artículo 29 de la Constitución, como parte de la reforma del 11 de junio de 2011, la reforma de 2011 en materia de derechos humanos como es dicha, recoge el espíritu del derecho internacional en esta materia. Es decir, por una parte, la comunidad internacional reconoce que un Estado puede verse en la necesidad de suspender, y una novedad que tiene nuestro texto constitucional es restringir garantías constitucionales. Pero por otra parte, que esa suspensión y restricción no puede alcanzar límites tales que comprometan ciertos derechos fundamentales que el Estado debe garantizar en todo caso, aún en situaciones de excepción. La otra cuestión es la relativa al artículo 76 en la fracción quinta, también del texto de la Constitución, el cual no fue reformado en esa oportunidad y que se refiere a una materia que en principio parte de una hipótesis diferente, la situación en que es necesario declarar desaparición de poderes en un Estado y proceder en una facultad del Senado, constitucional del Senado, a nombrar un gobernador. Ese supuesto, que puede tener vinculación con el artículo 29, es un supuesto que, al no haber sido materia de alguna reforma en este ánimo de los derechos humanos, pues está sustentado en una idea diferente del Estado y de la soberanía. El segundo punto es considerar que, con base en los razonamientos previos, puede considerarse que el artículo 29 corresponde ya con toda claridad a un modelo de Estado democrático de derecho en el que la soberanía tiene una función diferente de la que tendría el Estado de Derecho que venía del siglo XIX como Estado moderno y que se consolidó como un Estado en el que la soberanía era un elemento jurídico político fundamental del Estado para garantizar la integridad y la subsistencia del Estado, independientemente de que ese Estado a su vez garantizara o no los derechos fundamentales de las personas. Esa comprensión del Estado, por supuesto que ha sido desmontada, ha sido superada por la construcción del Estado a partir de las transformaciones del derecho y de la política después de la Segunda Guerra Mundial. El artículo 29 reformado corresponde, creo, plenamente con esa idea. Inclusive podríamos decir que abandona figuras que nos aluden a situaciones de suspensión de derechos que implicarían la posibilidad y la potestad del Estado de violar derechos fundamentales. Aunque eso no fuera un reconocimiento claro del Estado, era una idea que subyacía como facultad soberana de los Estados, al menos bajo el criterio de que la comunidad internacional no podría intervenir ni pronunciarse sobre violaciones a los derechos humanos que ocurrían bajo el ámbito de la soberanía del Estado. En cambio, el artículo 76, en esa fracción quinta, no ha sido, digamos, iluminado por
la reforma o por el movimiento internacional de los derechos humanos. La idea entonces que subyace en ese artículo es la preservación del orden constitucional local o la garantía de que el orden constitucional local funcione de tal manera que el Estado local se mantenga bajo los principios de la Constitución que son necesarios para que la entidad jurídico-política subsista, pero no está claramente, y por lo tanto su ley reglamentaria, no están claramente ordenados hacia la idea de la solución de ese artículo en orden a la protección de los derechos de las personas, en orden a la protección de la persona. Y esa tiene que ser una motivación jurídico-política presente en la reforma de esa ley, a la luz entonces de la reforma de 2011 en materia de derechos humanos. La otra cuestión que me parece fundamental reflexionar es que efectivamente, como lo desarrolló la maestra Alejandra Nuño, el régimen del artículo 29 puede considerarse un régimen compatible, suficientemente compatible con los requisitos y las exigencias tanto de las normas internacionales como de la interpretación de estas normas por órganos como la Corte Interamericana u otros órganos como el Comité de Derechos Humanos. El régimen es correcto, falta cumplir con la ley a que alude el transitorio correspondiente del decreto de reforma de 2011. Y sin embargo hay que plantear a mi modo de ver algunas cuestiones. La primera, ese precepto constitucional permite al Ejecutivo Federal, como ya lo permitía el precedente, permite al Ejecutivo Constitucional establecer o disponer las normas generales mediante un decreto que se someterá a la evaluación de la Suprema Corte. Y para levantar la restricción o suspensión de garantías, quien está facultado para hacerlo es el Congreso. Ahora, el planteamiento que yo hago es que esa facultad de las previsiones generales mediante un decreto del Ejecutivo, a mí me parece que es una facultad que es conveniente o pertenece a la visión de suspensión de garantías bajo el régimen de un Estado que hace prevalecer la soberanía por la soberanía misma, porque es una facultad otorgada al Ejecutivo bajo esa idea, y tal vez para que sea útil y para que sea oportuna la emisión de las previsiones generales, para que sea oportuna en el enfrentamiento de la situación que obliga a restringir ahora y suspender garantías también. Sin embargo, a mí me parece que en el nuevo orden, bajo la nueva idea de la soberanía como garantía, como medio para garantizar los derechos fundamentales, como medio porque mediante la soberanía del Estado ejerce sus potestades, inclusive las potestades de uso de la fuerza. Las facultades, por ejemplo, que tiene el presidente de disponer de la Fuerza Armada Permanente. Esas potestades al servicio de la protección de la persona. Bajo ese criterio, a mí me parece que faltó un elemento de reforma en el artículo 29, porque esas previsiones desde siempre las debió haber establecido el Congreso. Hay otro precepto de la Constitución que establece que esa y otra facultad son los únicos resabios que le quedan al Ejecutivo de legislar. Yo creo que en un Estado moderno ese resabio de facultades ya no las debe de tener el Ejecutivo. Otra consideración que a mí me parece muy importante es la de que al momento de regular el artículo 29 también se piense en regular el artículo 76 para que se armonicen ambos preceptos
porque tienen como elemento común una situación excepcional. Sostenemos entonces que el supuesto del artículo 76 no deriva necesariamente en la necesidad de suspender garantías, pero sí plantea una situación que supone que las condiciones de una entidad federativa son tales que las personas pueden estar en peligro y hasta en grave peligro porque las instituciones del Estado local han cesado o están en un atrofiamiento tal que no pueden cumplir con sus funciones regulares y no pueden garantizar la seguridad jurídica fundamentalmente y la seguridad de la ciudadanía, la seguridad frente, por ejemplo, al delito. Yo recuerdo episodios concretos relativamente recientes, los ocurridos en el estado de Oaxaca en el año 2006, en que había unas circunstancias tales que por una parte las instituciones del Estado dependientes del Ejecutivo no podían funcionar adecuadamente por la situación de levantamiento popular que había, es decir, esa situación en la cual grupos de personas impedían el funcionamiento de las instituciones, y por otra parte las autoridades intervenían haciendo uso de la fuerza pública de manera tal que era incompatible con el régimen de un Estado democrático de derecho. Existían esas dos circunstancias, la evaluación que se hizo en su momento fue seguramente la conveniente para enfrentar la situación, pero y además basada en otras facultades que también asisten tanto a los estados de la Unión como al Ejecutivo Federal de prestar auxilio a las entidades federativas. Sin embargo, podemos considerar que una situación como la del 2006 en el estado de Oaxaca no fue analizada a la luz de la protección de la persona en un Estado democrático de derecho. No fue, o al menos no todos los componentes de ese análisis se resolvieron en ese sentido. De ahí que entonces será fundamental que la ley que regule el artículo 29 tenga una mirada para una reforma al artículo, a la ley reglamentaria del 76, como atinadamente citó la doctora Susana Talía Pedrosa de la Llave, en hacer referencia a que esa ley es del año 2007 y por lo tanto no está impregnada por los contenidos, por los valores y por los principios de la reforma de 2011. Y como se trata de una legislación que supone una excepción que supone el atrofiamiento de las instituciones del Estado, de un Estado local, de una entidad federativa, eso exige entonces plantearlo siempre en virtud de la protección de los derechos. Otro tema que a mí me parece muy importante y que también aquí ha sido citado es el relativo a las leyes generales, que ahora se han emitido más leyes generales, me parece, que en otras épocas del sistema constitucional mexicano. Ese tema de las leyes generales es un tema fundamental porque a mí me parece que no está suficientemente desarrollado en el propio texto de la Constitución. Es una interpretación de la Suprema Corte la que dice, en términos bastante amplios, porque es un criterio jurisprudencial de la Suprema Corte, la que establece qué es una ley general, qué función tiene una ley general y cuál es su ubicación en el artículo 133 de la Constitución. Pero la Constitución nuestra, que sí regula leyes federales, y dice aquí habrá una ley general para tal o cual materia, no dice cuáles son esas leyes generales. Y eso me parece que puede inclusive interferir con el régimen federal. Porque una ley general puede ser de tal manera desarrollada, precisamente porque su naturaleza no está definida en el texto de la Constitución, que esa ley se vuelve una ley que ya no requiere mayor regulación por su especificidad,
por su detalle, ya no requiere mayor regulación por las entidades federativas. Puede plantearse que una ley general sea de aplicación directa por las entidades federativas. Así se hace en muchos de los casos, pero entonces esa situación o esa naturaleza jurídica de las leyes generales debe de ser expresamente delimitada y definida en la Constitución. La interpretación que hace la Corte es muy fuerte, porque ella dice que las leyes generales es una facultad distinta de la que ejerce el Congreso cuando emite leyes federales, pero no está aclarado esa facultad distinta cómo es que le nace al Congreso para establecerla. Porque si bien está elencada, las leyes generales están elencadas en el artículo 73 de la Constitución, eso no es suficiente para que esté bien y claramente delimitada la legitimidad del Congreso para emitir esas leyes, dado que falta definir su naturaleza. Bueno, he llegado al tiempo y les agradezco mucho. Pues muchísimas gracias. Senador Robledo, distinguidos senadores, tienen ustedes la palabra. Me parece que ya estamos un poco sobre el tiempo, así que pido disculpas. Muchas gracias, maestra. Pues le consultaría a los integrantes del secretariado técnico de estas audiencias públicas si tuvieran alguna pregunta. El maestro Santiago Nieto, por favor. Pues muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias, senador Robledo, por el uso de la voz. Bueno, yo encontré 3 modelos de lo que se acaba de exponer aquí y tendría, digamos, una pregunta general para toda la mesa y unas preguntas específicas para la doctora Susana Pedrosa. Encuentro un modelo que es el del principio de subsidiariedad, que implica que cuando la federación no puede funcionar, cuando las entidades federativas no pueden funcionar, la federación entraría en sustitución para poder ejercer las competencias. Con ello se fijaría una responsabilidad para efecto del cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos y también se establecerán contenidos mínimos y principios básicos para efecto de las leyes generales. Un segundo modelo, que fue el que señaló Jaime Rochín, tiene que ver con la facultad de atracción. Es decir, la competencia es originaria por parte de las entidades federativas, sin embargo, por delitos conexos o la cualidad de las víctimas, puede la federación atraer la competencia. Y un tercer modelo es finalmente el artículo 76, fracción quinta y fracción sexta de la Constitución, que establecen la desaparición, la facultad del Senado para declarar cuando hayan desaparecido los poderes en una entidad federativa o la resolución de conflictos entre entidades federativas. Aquí, digamos, en estos 3 modelos que ustedes expusieron, tendría, digamos, 2 preguntas específicas para la doctora Susana Pedrosa y una genérica. Las específicas serían las siguientes. Primero, en relación a las facultades del Senado de la República, de las fracciones quinta y sexta del artículo 76, la verdad es que siempre se han ejercido estas facultades o fueron integradas al régimen constitucional y reguladas en la década de los 70 a través de legislación secundaria, específicamente la fracción quinta, en clave autoritaria. La pregunta es, en un sistema de transición democrática, de consolidación de la diversidad, de la pluralidad, ¿cómo tendría que operar este tipo de disposiciones? ¿Cómo declarar cuando hayan desaparecido los poderes en una entidad federativa? Porque aquí hay un tema que sí me gustaría llamar la atención y tiene que ver con la siguiente pregunta. Parte de los temas de esta mesa tienen que ver con algo que ya se discutió en otras mesas y es la desaparición de los órganos electorales en las entidades federativas con el objeto de establecer un Instituto Nacional de Elecciones. La verdad es que parte de las discusiones que se han dado en otras mesas tienen que ver con esto, con que si el problema es la falta de imparcialidad o independencia de los órganos electorales locales, la respuesta no está en desaparecer los órganos electorales, sino en fortalecerlos. También se ha planteado la posibilidad de, en todo caso, en los casos donde quede plenamente acreditada la falta de imparcialidad y de independencia, poder desaparecer a ese órgano específicamente por ese proceso electoral.
La pregunta es, ¿cuál sería el punto de vista respecto a estos dos temas? Es decir, la regulación actual del artículo 76, fracción quinta y sexta, sobre todo la sexta, pensando en que ya tenemos una reforma desde 1994 muy importante a las controversias constitucionales, y después sobre el Instituto Nacional de Elecciones. Y el otro asunto tendría que ver con, digamos, la pregunta genérica, es la violación a los derechos humanos. Es decir, ha quedado muy claro que la idea de la suspensión, los estados de excepción, solamente tienen que ser de manera temporal, por una situación particularmente grave y con reglas que permitan el ejercicio de los derechos fundamentales. Sin embargo, creo que más allá de la violación a los derechos fundamentales por las autoridades, que creo que esa parte el sistema judicial mexicano permite tener respuestas oportunas, creo que también el sistema de procuración de justicia, por supuesto, creo que el problema está sobre todo en la violación a derechos fundamentales por parte no de autoridades, sino de poderes fácticos, más bien de carácter ilegal. Hace un momento platicamos de San Luis Acatlán, en Guerrero, pero también podría ser el caso de Nueva Jerusalén, en Michoacán, o podría ser el caso de los periodistas. La afectación de los derechos fundamentales de periodistas no necesariamente proviene por parte de los órganos del Estado, sino proviene en muchas partes por los poderes fácticos ilegales que presionan ya sea al medio de comunicación o al periodista. Entonces, aquí, ¿cómo sería la mejora a la legislación para efecto de poder garantizar la protección de los derechos humanos contra poderes fácticos ilegales? Gracias, senador. Muchas gracias. Maestra Pedrosa, doctora Pedrosa, perdón. Bueno, con todo gusto. Sobre la idea de que se manejó principio de subsidiariedad, facultad de atracción y lo señalado en el artículo 29, precisamente el principio de subsidiariedad abarca varios aspectos, entonces se tendría que poner como el principio de subsidiariedad es para que la Federación deje que una autoridad inferior realice lo que a ella le tocaba y viceversa. Entonces, pero digamos que está más recargado sobre las facultades que tiene la Federación, y en este caso el principio de subsidiariedad es para que intervenga con mayor o que se respete más los derechos de seguridad jurídica y el principio de legalidad. También, cuando escuché a Jaime Rochín hablar de la facultad de atracción, hay otras instancias como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que ejerce la facultad de atracción, pero es tan discrecional que a veces interviene en casos que son propiamente de la entidad federativa, pero por llevar el asunto se mete y dice que utiliza la facultad de atracción. Entonces sí, también es un tema fundamental ver en qué casos y bajo qué circunstancias, que a mí me encantaron las fracciones que señaló Jaime en la iniciativa ya aprobada, en qué casos se puede atraer un asunto. Entonces, si digamos está establecido en la norma, ¿quiénes más pueden utilizar la facultad de atracción? Pues las procuradurías, las comisiones de derechos humanos, y no de manera discrecional. Que lo mismo se podría ocupar para los casos del artículo 29, ¿no? Todo este tipo de que peligre la vida, que haya tales y tales circunstancias para que se configure. Y en relación a la pregunta particular, y sí, lo que señala el artículo 76, para mí es un artículo que ya no debiese existir, porque lo que hace sí es precisamente violentar la elección de un gobernador que ya se designó y de todos los poderes. Yo lo podría decir que es como un matiz absolutista de nuestra Constitución vigente y que no es propio del Estado constitucional, liberal o moderno. El que sí es, y porque lo he estado viendo en tema de derechos humanos, es la suspensión de garantías o estado de sitio. El otro no está establecido en constituciones, y tampoco habría que eliminar ya también del 122 la remoción por parte del Senado de la República del jefe de gobierno, ¿no? Son cargos de elección popular y lo único que puede ocurrir es suspensión de derechos para que luego se restablezcan, pero no andar quitando gobernadores ni al jefe de gobierno, ¿no? Entonces son normas absolutistas.
Muchas gracias. ¿Alguien más de los ponentes que quisiera abundar sobre los temas? Maestro Rochín. Digo, yo solamente en realidad como poniendo un ejemplo respecto a lo que hablábamos de la Facultad de Atracción, cuando se preguntó sobre este Instituto Nacional Electoral, a mí me da la impresión de que sería como el caso de que como no están funcionando las procuradurías locales para efectos de investigación periodistas, pues entonces desaparezcámoslas y que la PGR investigue todo, ¿no? O la Comisión Nacional, si las comisiones estatales no están trabajando, pues entonces desaparezcámoslas y que la comisión... No me parece que sea la solución. Digo, sí debe haber sistemas por ejemplo, puede ser interesante encontrar esos sistemas donde el Instituto Electoral incluso pueda en un momento dado, a lo mejor, eso podría ser interesante, pueda atraer algún caso específico que esté perfectamente arreglado y regulado. No sé, habría que buscar una cosa así, pero desaparecer los sistemas no tiene sentido. Pues también desaparezcamos las gobernaturas de los estados, las legislaturas, no sé, no le encuentro como mucho sentido. Muy bien. Doctor Coronado, por favor. Muchas gracias. Una reflexión breve que va en el mismo sentido. Yo creo, por ejemplo, que el caso de las relaciones de competencia entre la Procuraduría General de la República y las Procuradurías locales es representativo de un cierto desorden en la definición de las competencias. Están las normas, hay que tener en cuenta que la competencia la definen los tribunales, está el artículo 50 bis, 50 ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los primeros 6 artículos del Código Penal y los relativos 3 del Código Federal de Procedimientos Penales, y la legislación en materia de delincuencia organizada. Sin embargo, en los hechos, la Procuraduría General de la República en ocasiones toma temas que son locales porque las personas piden, un caso de periodistas, un caso de un defensor de derechos humanos, piden que sea la Procuraduría de la República la que haga la investigación porque no confían en la investigación local, en la Procuraduría local. Pasado cierto tiempo, finalmente la Procuraduría de la República le devuelve el caso y a lo mejor con menores componentes de investigación, de elementos de prueba, a la Procuraduría local. Y eso se vuelve una situación en la que ni la Procuraduría General de la República fortalece su facultad de investigación, ni se fortalece la de las entidades federativas. Yo pienso que somos una federación, sí tenemos que hacer un análisis de las capacidades reales que tienen en el caso concreto de la investigación de delitos, las procuradurías locales, para poder fortalecerlas seriamente y puedan garantizar investigaciones útiles, y particularmente viendo hacia la reforma del proceso penal, que pues tiene mayores exigencias de actuación frente a los jueces por parte de las procuradurías. Muchísimas gracias. Por favor, maestra Nuño. Específicamente en relación con el último cuestionamiento, a mí me parece que el artículo primero constitucional que retoma varias de las obligaciones del Estado se refiere a qué tiene que hacer el Estado positivamente aún cuando un particular o cuando está involucrado, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, de muchas interpretaciones que se han hecho sobre las obligaciones, por ejemplo, de protección y garantía, está la prevención, está la protección, está la justicia, está la investigación, está la reparación, y todos esos muchas veces lo que implican son garantías de no repetición, es decir, ¿cuánto nos tardamos en que la Suprema Corte decidiera sobre el fuero militar? Hablando específicamente de actores, pero es exactamente lo mismo con desaparecidos, con lo que sucedió en los femicidios en Ciudad Juárez, en Chihuahua, y está ocurriendo en todo el país. Son, al final de cuentas, obligaciones positivas de diferentes instancias del Estado que tienen que actuar de manera más diligente, no nada más quedarse esperando o respetando los derechos, sino que tienen que hacer ciertas cuestiones, acciones para poder garantizar los derechos humanos de las personas. En la construcción clásica de los derechos humanos y de quién viola, al final de cuentas y a mí me parece que también políticamente ese es el mensaje que se tiene que dar, es el que tiene el poder, al final de cuentas es el Estado.
¿no es cierto? Entonces, el Estado al final de cuentas sería el que, por acción o por omisión, viola algún derecho humano y al final de cuentas es el que le corresponde al Estado y tiene ese poder y esa facultad para hacerlo. Muchas gracias. Tiene la palabra Felipe Cermeño, también por parte del secretario técnico. Buenas tardes. Yo veo dos grandes columnas en el tema del fortalecimiento a los derechos humanos. Una, efectivamente, digamos, es la parte positiva, es el ensanchamiento de los derechos humanos del bloque de constitucionalidad que forma parte de la reforma constitucional del 10 de junio de 2011 y que está contenida en el artículo primero constitucional. Y la otra tiene que ver con la parte restrictiva, es decir, la posibilidad de que se suspenda. Y esta tiene que ser enormemente restrictiva. Entonces, la otra tiene que ser enormemente permisiva y la parte restrictiva tiene que ser muy, muy restrictiva. Mi pregunta sería en este sentido. ¿Qué opinión tienen los ponentes de hacer una ley reglamentaria que permita que aquellas cuestiones que fueron esbozadas en el caso Radilla y que se manifiestan como control de convencionalidad se establezcan en una ley que permita y obligue a las autoridades, tanto federales como estatales, a la aplicación de los tratados internacionales bajo el principio pro persona? Y la otra es, en esta ley que efectivamente está establecida en un transitorio reglamentaria del artículo 29 constitucional, ¿cómo encontramos una legislación que establezca de manera expresa cláusulas pétreas o derechos pétreos que no pueden ser suspendidos bajo ninguna circunstancia? La maestra Alejandra Nuño comentó el tema de las garantías procesales, es un asunto muy importante, pero también hay otros temas que desde mi punto de vista tendríamos que abonar en establecer un margen suficientemente estrecho para que cuando se suspendan garantías sean por tiempo efectivamente limitado y sean exclusivamente aquellos derechos que permitan hacer frente al Estado a una situación de emergencia, pero que no vayan más allá de cuestiones contra la dignidad de las personas, contra su libertad o contra su vida, ¿no? Es decir, de tal forma que encontremos, a veces creo yo, lo delicado de hacer una legislación sobre suspensión de derechos es que va a reglamentar la posibilidad de que se den estas suspensiones en un sentido inverso a lo que decía el doctor Coronado fue el espíritu del legislador. Entonces, el punto es cómo encontramos una legislación estrechísima que establezca requisitos y establezca con claridad qué tipo de derechos pueden efectivamente ser suspendidos y por cuánto tiempo. Y quizá un esquema también de restitución de los mismos. Muy bien, muchas gracias, maestro Cermeño. ¿Quién de los panelistas quiere responder el cuestionamiento? Doctora Pedrosa, por favor. Sí. Yo respecto del tema de las leyes generales, pues vean la necesidad de tener más y más leyes generales. Aquí, pues casi recomendaría que se creara una ley general para el seguimiento y cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cuál sería su fundamento constitucional? Artículo 1, artículo 20 y artículo 73. O sea, ya todo lo permite de acuerdo a la fracción 30 del artículo 73. Entonces están dándose leyes generales que tienen necesariamente que garantizar derechos humanos. ¿Por qué el artículo 20 o el artículo 1? El artículo 1 porque es obligación de todos los poderes y entonces obligaría a los poderes federales, locales y a todos. Y el 20 son los derechos de las víctimas. Y los derechos de las víctimas, pues ahí vienen amplios derechos, se establecería, y que también yo estoy de acuerdo ahí con el doctor Héctor Fixamudio, en que es necesario tener una instancia única para el seguimiento y cumplimiento de las sentencias de la Corte,
porque es imposible que, aunque vienen pocos puntos recomendatorios, luego nos tardamos años en el cumplimiento de las sentencias. Ese es mi comentario. Muchas gracias, doctora. Doctor Coronado, por favor. Muchas gracias. Bueno, yo creo que una primera aproximación para delimitar una ley con esas características, que así debe de ser además, que recupere el contenido de la Constitución, y en una ley de suspensión, de restricción, suspensión de garantías, esto es particularmente crucial que así sea. En los criterios desarrollados por el sistema interamericano, por una parte, por el sistema universal de suspensión de garantías, y además podríamos avanzar o desarrollar más exigencias todavía que las establecidas tanto en las normas internacionales, en la Convención Americana y el Pacto de Derechos Civiles, y la interpretación que de estas normas han hecho diferentes instancias. Ese podría ser nuestro marco de referencia y ver que la legislación reglamentaria, que además es una exigencia de un mandato de la reforma de 2011, bueno, pues que ese sea el punto de partida. El derecho comparado me parece que también es importante, cómo se ha regulado esta suspensión en otros países. Y no solo el derecho constitucional, las normas constitucionales comparadas, sino cómo han sido interpretadas por tribunales constitucionales que tienen, digamos que están consolidados también en la protección de los derechos humanos. Normas internacionales, tribunales internacionales, normas nacionales comparadas, tribunales nacionales que han también entrado a esa armonía, como dice uno de los preceptos del 38, que se cita insistentemente como una prelación de fuentes de derecho internacional del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, dice que también puede tomar como fuentes de su interpretación ese tribunal, las resoluciones de tribunales nacionales que sean compatibles con fundamentalmente los derechos inviolables, los derechos pétreos, los derechos inalienables que un orden constitucional tiene en cualquier país, y que inclusive se ha planteado que esas normas no están en el debate de los parlamentos, son indisponibles para los propios parlamentos. Muy bien. Por favor, señor Nuño. Yo creo que en relación con el control de convencionalidad, a mí me parece que es la moda, suena bonito, no sabemos cómo se come, pero suena bonito. La verdad es que la Corte Interamericana no lo dijo en Rosendo Radilla, lo dijo al fin, en la última sentencia, que es Ecologistas, y a mí me parece que si uno parte del principio pro persona, hoy en día, por cómo está nuestra normativa, necesariamente tenemos que voltear a ver lo que dicen los tratados de derechos humanos, pero ojalá, como el del derecho comparado lo ha hecho la Corte de Constitucionalidad, o sea, hay muchos muy buenos ejemplos en Latinoamérica en relación con una protección mucho más, digamos, superior a la que seguramente hacen los órganos de Naciones Unidas o la propia Corte Interamericana. O sea, a mí me parece que si uno respeta el principio pro persona, que es la aplicación al final de cuentas de la norma más favorable, ojalá que en 3 años tengamos una norma mucho más favorable, constitucional, reglamentaria, etcétera, para que no tengamos que voltear a ver otros tratados de derechos humanos, sino que nos centremos en unas normas mucho más garantistas en México. Y me parece que ese principio pro persona tiene que ser necesariamente respetado y fomentado y garantizado, no solo por el Poder Judicial. O sea, hay mucho que ver con el actuar del Poder Legislativo, con el actuar del Poder Ejecutivo, en todas las diferentes instancias, en el actuar diario, que sin duda alguna es trascendental. Y en relación con la inderogabilidad, a mí me parece que por mucho esta reforma constitucional al 29, es muy, digamos, las otras reformas anteriores, la del 81 y la del 2007, fueron realmente formalistas. O sea, esta incluye 5 párrafos realmente sustantivos en relación con eso, y entre otros incluye todo un párrafo sobre inderogabilidad, que retoma lo que dice el pacto, que retoma lo que dice la convención, que retoma lo que dice la convención sobre desaparición forzada. Entonces, ojalá, yo lo único que pondría es que este marco de inderogabilidad está cerrado,
y tal vez en 3 años, 10 años se estén discutiendo nuevos tratados de derechos humanos, y eso al final de cuentas lo dejó tal cual. Ojalá que si hubiera una reforma, a mí me parece que una de las sugerencias que se pudiera hacer es dejar abierta la posibilidad para que si alguna otra norma internacional o nacional es mucho más restrictiva en términos de inderogabilidad, que se responda, digamos, que sin duda alguna se pueda respetar y retomar ese principio. Muchísimas gracias, maestra. Pues a nombre del Senado de la República, maestra María Clara Costa, maestro Rochín, doctora Pedrosa, maestra Nuño, doctor Coronado, muchas gracias por su presencia. Con esta mesa, como ustedes saben, se dan por concluidas las audiencias públicas para las reformas al sistema electoral y al régimen político. Sin duda ha sido un esfuerzo de senadores de la República, un esfuerzo plural por escuchar a especialistas, intelectuales, académicos que han dedicado su tiempo, su prestigio, su talento a estos temas. Estoy seguro que el secretariado técnico hará un trabajo impecable y en unos días tendremos algunos resultados y conclusiones sobre estas mesas, y de verdad que ha sido un honor que con ustedes hayan llegado a su conclusión. Muchísimas gracias nuevamente y muy buenas noches.